Ya, sé que hemos estado compartiendo tanto mensaje acerca de autoridad espiritual y es algo muy necesario hoy en día que nosotros estemos al tanto de este tipo de enseñanzas que nos ayudan a entrar con mayor facilidad a tomar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Saben? ¿Por qué estoy tan insistente con este tipo de mensajes? Porque he visto en la iglesia hoy en día una carencia en cuanto a esto. En muchas iglesias he visto que las personas no les gusta creer en este tipo de enseñanzas. Y como lo he dicho en algunas enseñanzas anteriores, este principio es un principio que no vamos a poder negociar con él. Es un principio divino de parte de Dios que aunque lo queramos descalificar o queramos hablar en contra de él, no va a existir nada que descalifique este principio. Ha habido por mucho tiempo y por muchos años abuso de autoridad, aún de parte de los mismos policías, de los mismos gobernantes, pero ¿sabes qué? Dentro de todo eso hay un plano que Dios nos está enseñando a creer en él. Que si nosotros sometemos nuestra vida totalmente a los principios divinos, Dios va a provocar bendiciones a nuestras vidas. Dice las escrituras en los evangelios, en la palabra, dice, sometaos los unos a los otros. Cuando nos está hablando de someternos los unos a los otros, nos está hablando que donde quiera que lleguemos, vamos a encontrar algo que yo le llamo jurisdicción. Cuando tú vas a una iglesia que no es tu congregación y te toca llegar a un lugar que probablemente en tu mente dices que tú ya lo sabes todo, porque a lo mejor vienes de una iglesia muy dotada o una iglesia muy avivada, y tú llegas a una cierta ciudad y quieres llegar a imponer tus ideas sin someterte a la autoridad que hay en esa iglesia, déjame decirte que tú estás sobrepasando una jurisdicción que Dios, ese tipo de cosas no le agradan. ¿Sabes? He escuchado muchos casos de gente misionera que va a otras naciones, que va a otros lugares, que va a otros países y quieren de alguna manera imponer sus doctrinas sin antes llegar con un espíritu de servicio al lugar donde están. ¿Sabes? He aprendido a practicar un principio. Humilla tu espíritu y ponte al servicio de aquellos que están en ese lugar. Porque, ¿sabes? Siempre vas a tener algo que aprender de personas que tienen años pagando un precio en esos lugares. Tú no puedes llegar de la nada y decir, yo ya tengo un título pastoral, ya soy un misionero porque me mandaron de tal lugar. Es como una carrera. Tú terminas tu carrera y tú sabes que al terminar tu carrera el papel solo no te va a respaldar. Tú vas a tener que llevar tu carrera a la práctica. Es lo mismo que sucede con el ministerio hoy en día. Muchas personas ya no les gusta vivir enseñadas, piensan que ya lo saben todo. Y de alguna manera llegan a la iglesia con un espíritu contrario, queriendo reprender, queriendo decir lo que está mal sin humillar su espíritu, queriendo de alguna manera imponer ideas sin vivir bajo principios de humildad que tienen que ver vivir bajo principios de vivir bajo autoridad. Y déjenme decirles que tarde que temprano nos vamos a tener que someter a alguien, aun cuando pensamos que esa persona tiene menos conocimiento que nosotros. ¿Sabes? Dios nos enseña a través de las escrituras una y otra vez que Él se sometió, Él vivió bajo esos principios y por eso había cosas tan extraordinarias que pasaban a través del Señor Jesucristo. Y eso es algo que no hemos aprendido a descifrar el día de hoy. ¿Por qué tantas cosas tan poderosas a través de su vida? ¿Y por qué Él nos dice que nosotros haríamos cosas aún mayores? Y muchas de las veces nos encontramos que esas cosas no están sucediendo a través de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque algo estamos haciendo mal. Yo creo una cosa. Si tú crees que algo estás haciendo mal, es tiempo de que te pongas a analizar
si hay cosas que tienes que cambiar de ti. El Salmo capítulo 91, verso 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos dice que el que vive bajo el abrigo, vivir bajo autoridad es como ponerse un abrigo o esconderse debajo de una cueva cuando empieza a caer una tormenta en algún bosque. Estamos bajo protección. Cuando nosotros llegamos a una congregación, nosotros nos ponemos bajo autoridad para vivir resguardados y bajo protección. Hay gente que no entiende ese principio porque han pasado hasta 10 años donde han estado buscando la iglesia perfecta. Y sabes, la iglesia perfecta no la vas a encontrar en ningún lado. Y si la encuentras, tú la vas a echar a perder. Parece muy chistoso esto que te estoy diciendo, pero es importante que nosotros podamos entender que si nosotros queremos un cambio en la iglesia, tiene que empezar por nosotros. Todo cambio tiene que comenzar por nuestra persona. Antes de juzgar a alguien, antes de decir esa persona está mal en eso, acuérdate un principio que Jesús enseñó. Dice: hipócritas, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano cuando hay una viga en tu propio ojo? Más bien quítate la viga y podrás ver la paja de tu hermano, podrás ver los errores que hay en tu hermano. Y muchas de las veces vivimos engañados en nuestra mente pensando que vivimos un cristianismo perfecto y queremos llegar a las iglesias a confrontar o a decir lo que está mal. ¿Sabes? Yo me he encontrado mucha gente que llega con sus pastores y lo primero que les dice: no, ¿sabe qué? En la iglesia anterior donde yo estaba las cosas se hacían de esta manera. ¿Sabes? Esa es una actitud muy equivocada que hoy en día se ve en las iglesias, en todo tipo de iglesias. Yo he ido a predicar a lugares de Estados Unidos, he ido a predicar aquí en lugares de México y yo me he encontrado situaciones similares a las que se viven en el entorno donde uno se desenvuelve. ¿Y todo por qué? Porque la gente muchas de las veces no ha entendido lo que es someter su propia vida a los principios divinos. En las Escrituras nos hablan del ministerio tan poderoso que Jesucristo cargaba en sí mismo. Y a lo mejor dices: es que era Dios, es que era Jesús. Sí, pero recuerda una cosa que hemos estado viendo en estas lecciones anteriores. Ni aún Él, siendo quien era, se hizo pasar por alguien mayor. Jamás. ¿Sabes? He escuchado personas que dicen que de repente sienten un llamado de parte de Dios y van y le dicen a sus pastores: ¿sabes qué? Dios ya me habló que yo ya me tengo que ir a servir como pastor o me tengo que ir a servir como evangelista. Y el pastor les dice: te tienes que esperar un tiempo. ¿Y sabes qué hacen? No, yo ya me voy porque ya Dios me dijo, ya me voy. Y se van. Y luego te los encuentras y sacan la excusa del libro de los Hechos, cuando el concilio de los judíos reprendió a los apóstoles y les prohibió que hablaran en el nombre de Jesús. Y dice las Escrituras que ellos responden a estos sumos sacerdotes. Dice: juzgad entre vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y sabes, usan estas excusas como una barrera para decir: es que yo no voy a obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero déjame decirte que ese versículo en la iglesia cristiana se ha malinterpretado, porque vamos a ver una cosa aquí muy importante. Cuando ellos le prohíben a los apóstoles predicar, lo hacen queriendo quebrantar un mandamiento de parte de Dios. Entonces los apóstoles agarran y dicen: no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Por qué dicen este mensaje? ¿Por qué dan esta reseña? Porque si ellos obedecían a estos hombres, iban a desobedecer un mandamiento directo de parte de Jesús que decía: id y hacer discípulos a todas las naciones
y enséñeles que guarden todas las cosas y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cualquier cosa que nos digan en contra de un mandamiento de Dios, ahora sí, no estamos obligados a obedecerlo. Pero si nuestro pastor está hablando de parte del Señor un mensaje que Dios quiere decir a través de él y nos rebelamos contra ese mensaje, déjame decirte que estamos corriendo el riesgo de rebelarnos contra principios del cuerpo de la iglesia. Sabes, la iglesia fue constituida para nuestro provecho, fue constituida para nuestra bendición y crecimiento. La obediencia la vamos a ejercitar dentro de una iglesia local. No lo vas a ejercitar viviendo un ministerio de llanero solitario, de un ministerio independiente. Hoy en día se escuchan muchas ideas en cuanto a ministerios independientes. ¿Sabes? Eso no es bíblico. La verdad es que hasta Felipe el Evangelista se sometió a la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pablo, siendo quien era, dice las Escrituras que cuando sale de Damasco comienza a predicar elocuentemente. Y dice que los apóstoles y los pastores de aquellos tiempos lo mandaron a Antioquía. Y su proceso de crecimiento duró aproximadamente 20 años, si no es que más. Después de esos años, el apóstol Pablo se encuentra en un momento donde es enviado por el Espíritu Santo, pero recuerda que en Antioquía había profetas y maestros y pastores. Entonces, el apóstol Pablo, a pesar de que había crecido bajo los pies de Gamaliel, el mejor de los maestros judíos ortodoxos de aquellos años, se tuvo que someter y empezar desde abajo bajo el liderazgo de los apóstoles. Y vemos aquí una cosa muy importante. Ante todo, vamos a tener que presentar nuestra vida algún día y vamos a tener que ser encomendados y calificados por alguien en la tierra. Y no te estoy diciendo que va a bajar un ángel y te va a decir que estás haciendo las cosas bien o que te va a aplaudir, porque tú relativamente tienes que demostrar quién eres a Dios y a la iglesia que Él dejó. Y hay un principio irrevocable. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero su iglesia es su esposa. Imagínate si tú el día de mañana te encuentras con un amigo y te empieza a hablar mal de tu esposa, si es que eres casado. ¿Cómo te sentirías que hablaran mal de tu esposa? Pues imagínate cómo se siente Jesús cuando tú te la pasas saltando de iglesia en iglesia y hablando mal de su cuerpo, hablando mal de la iglesia y aún del liderazgo o de los mismos pastores. Y luego levantamos nuestras manos, ay Señor, es que te amo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no estás respetando a su esposa, que es la iglesia? Y quiero leerte un pasaje bien importante. ¿Por qué Jesús portaba tanta autoridad y aún los vientos y los mares le obedecían? Qué increíble que podemos tener el poder de someter todo bajo los pies de Cristo. Si nosotros aprendemos a vivir este principio tan hermoso que se llama vivir bajo autoridad. Y fíjate bien lo que dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sabes, a lo mejor tú estás viviendo una situación en tu hogar. A lo mejor eres un hombre de casa que viviste
en tu niñez bajo un liderazgo de imposición, donde se te imponía hacer las cosas casi a la fuerza. Y tú tienes un concepto equivocado de lo que es autoridad. Piensas que autoridad tiene que ver con gritos, piensas que autoridad tiene que ver con regaños, piensas que autoridad tiene que ver en que aquí se hace lo que yo digo. ¿Sabes? Déjame decirte que esa no es autoridad. La autoridad que viene de parte de Dios es una conexión por vivir bajo autoridad y es una revelación como la que tuvo el centurión, como hablamos en la lección pasada. Es una revelación que nosotros le pedimos al Señor continuamente en nuestras vidas. Hace algunos años atrás, mientras yo pertenecía a la iglesia donde yo nací y que me congregué por más de 25 años, recuerdo que yo pasé por una situación muy complicada donde yo estaba batallando para entender este principio tan importante de vivir bajo autoridad. Y un día uno de mis líderes iba pasando al frente, me acuerdo que era un martes de oración, y recuerdo que escucho la voz de Dios mientras estoy orando y me dice: ese hombre es mi siervo. Dice: ve y humíllate delante de él, porque si no lo haces, te restaré autoridad a ti. ¿Sabes? Ese día yo me puse de pie, salí corriendo y abracé a ese líder, y yo mismo me tuve que arrepentir y pedirle perdón porque había salido crítica de mi boca hacia él. ¿Sabes? En ese día Dios trajo una bendición sobre mi vida y vino una mayor revelación de Dios a mi espíritu por reconocer que yo estaba mal. ¿Sabes? Hay momentos que nosotros tenemos que reconocer en qué estamos mal. Muchas de las veces como padres de familia estamos ejerciendo una autoridad totalmente equivocada a principios bíblicos. ¿Sí? A lo mejor tú eres patrón de una empresa y tal vez tratas de imponerte sobre tus empleados de una manera muy agresiva. ¿Sabes? Es momento que te detengas y digas: Señor, ¿realmente estoy haciendo esto de la manera correcta? ¿Sabes? Ni aún la palabra la tenemos que tratar de meter a la fuerza. No la debemos de imponer, porque la palabra de Dios no es para que tú ejerzas un control sobre la gente, porque el control es hechicería. La hechicería no viene de Dios, el control no viene de Dios. Tú como líder de una iglesia también puedes estar ejerciendo control al estar provocando miedo en tu grupo o en tu reunión o en tu célula o en tu congregación. Y no se trata de que sembremos temor en el corazón de la gente. Debemos de predicar la palabra y la misma palabra les tiene que traer cierta revelación. Si aún predicando la palabra la gente no quiere entender, entonces ese será asunto de Dios y la persona. Déjame decirte que la gente se admiraba de la autoridad del Señor Jesucristo y aún los vientos y los mares le obedecían porque Jesucristo vivía bajo este principio irrevocable. Jesús sabía que este principio era un principio no negociable.